Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Muy buenas noches, como cada martes y viernes, aquí en Maimón TV, tu canal 3, en este tu espacio Mundo Global. Tu amiga, tu hermana, la pastora Rufina Díaz de Cruz, trayéndote un programa lleno de vida, como siempre, sí, porque la palabra de Dios son vida, son espíritu para nuestra alma, dice la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema muy interesante. Estaré hablando de la fe, ingrediente indispensable para obedecer. Sí, dice la palabra del Señor que todo cristiano no vive por vista, sino por fe. Debemos vivir por la fe, pues por la fe podemos alcanzar la vida eterna, por la fe, no por la obra, como dice la palabra del Señor, pues para que nadie se jacte. Enséñame, dice la palabra, tus obras sin fe, y yo te voy a enseñar mi fe sin obra, de modo que las dos van cogidas de la mano. Tan importante es la fe como la obra. Fe es una seguridad, es una confianza que tenemos en una cosa, en una persona, es una certeza de lo que todavía no se ve con nuestros ojos físicos, pero que sí con nuestros ojos interiores podemos ver ya realizado eso que estamos esperando de parte del Señor. Pues como dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pues vemos que muchos patriarcas vivieron por la fe. Y dice que la fe se toma por justicia. Dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado el padre de la fe. Y esa fe tangible que él estuvo en lo que Dios le había pedido, se le fue tomado por justicia. Dice la palabra de Dios, aleluya, tenemos la seguridad, tenemos la certeza en Cristo Jesús de que ya somos salvos, pero si creemos, si tenemos esta fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento del verdadero cristiano, la fe tangible en la roca que es Cristo. Todo aquel que construya su casa en Cristo, aunque vengan los problemas, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los vientos contrarios, tu casa va a permanecer firme, va a permanecer sólida sobre la roca que es Cristo, porque nosotros vivimos por fe, no por vista, como dije anteriormente. Pero también hay una palabra poderosa en el libro de Santiago, capítulo 1, dice, todo aquel que quiera fe, pídasela al Señor sin dudar, porque Él la va a dar. Pídala, la fe, y Él la va a dar, porque dice la palabra de Dios que aquel que duda es como cuando las olas del mar vienen y el viento sopla de lado a lado y su fe va llevada para allá y para acá. Así que cuando usted pida al Señor, pídale sin dudar. Sea firme que cuando usted pida, y es la voluntad de Dios, Él le va a dar. Esta es la confianza de todo cristiano en el Señor, de que si es su voluntad, Él va a dar todo lo que usted esté pidiendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso vengo aconsejándote que
cada día tenga más fe en la palabra y que dedique ese tiempo, tu primer tiempo, por ejemplo, en la mañana, de leer la palabra del Señor, porque tu fe va a ir creciendo y tú vas a ir caminando de gloria en gloria y tu fe va a crecer cada día más y tú vas a poder ver aquellas cosas que tus ojos físicos no podían ver, pues la fe es aquello que se ve con los ojos del Espíritu. Aquellas cosas que tú no has podido ver todavía plasmadas en la vida física, lo puedes ver con los ojos de la fe. La fe es un motor que te lanza, que te lleva hacia el propósito de Dios, hacia su diseño. La fe es, como dije anteriormente, un ingrediente indispensable para obedecer a Dios, pues sin fe es imposible agradar al Señor. Y como he estado leyendo una palabra esta mañana, en Primera de Samuel, he estado hablando del primer rey de Israel, Saúl. He leído una palabra hoy de cuando Saúl pues se desespera y en este desespero va a un gran fracaso donde Dios le dice, si hubiese esperado en mí, tu reino hubiese sido concertado por siempre. Pero como Saúl se desesperó, no esperó en el Señor, voy a leer aquí en 1 Samuel capítulo 13, su versículo 8. A partir de ahí voy a leer esta palabra de Dios para que ustedes vean cómo la falta de fe trae fracaso a la vida de una persona que no espera en Dios. Y dice así, y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, porque Saúl había ido a pelear contra los filisteos y había que ofrecer sacrificios al Señor, pero él no era la persona adecuada para hacer estas cosas, sino que el sacerdote Samuel le había dicho que esperara 7 días y él iba a ir a Gilgal y allí iban a hacer el sacrificio al Señor. Pero escuche bien lo que sucede. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor a Jehová. Me esforcé, dijo Saúl, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esta palabra me esforcé. Esto no fue un esfuerzo. La palabra de Dios dice esforzado y sé valiente. Pero lo que hizo aquí este rey fue desesperarse. Él no supo esperar. Él no pudo esperar a que el sacerdote llegara. Él se desesperó y encima de todo él quiere pues engraciarse. Él quiere decir, no, yo me he esforzado. Yo he hecho un esfuerzo para hacer el holocausto al Señor. Pero Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren de lo que se perdió Saúl por no esperar en el Señor, por no esperar a que el sacerdote llegara. No te desesperes, espera en Jehová. No te desesperes, porque esto no es de aquellos que corren, esto es de lo que el Señor tenga misericordia, como dice la palabra de Dios. No te desesperes con esa pareja, espera en el Señor. Dice la palabra de Dios, no se unan en yugo desigual. Espera una respuesta de parte del Señor. Sabemos que esto es locura para los que se pierden,
pero espera a que Dios te dé el visto bueno. Espera que el Señor te diga un ok. Espera que el Señor te diga un amén. Porque Él va a confirmar ese matrimonio para siempre. Pero no te desesperes. Porque si te desespera, puede llegar a ser un fracaso ese matrimonio. Y dice así más adelante la palabra del Señor: más ahora, hablando Samuel con Saúl, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay que tener mucho cuidado. Cuando el Señor manda hacer algo, tenemos que guardar tal y como el Señor ha dicho. No hacer las cosas a media. No desesperarnos. Mire hasta dónde llega Saúl. ¿Por qué? Porque se desesperó. Porque no pudo esperar en el Señor. Espera en el Señor un poco más. No te desesperes. Coloca todo en las manos de Dios. No firme esos papeles sin antes ir delante de la presencia de Dios, pues esto puede ocasionar que tú hagas algo que no está en los planes del Señor y por ende te vaya mal. Espera en Dios, busca su rostro, el Señor habla, ten fe, hay que tener fe. ¿Y sabe cómo Dios te va a hablar? Te va a hablar de cualquier manera, pero te doy un consejo: lee la palabra del Señor, busca su presencia, porque allí Dios va a hablar a tu vida. Vemos que Saúl había sido un hombre elegido por Dios. Y una persona me estaba diciendo, la primera persona que yo escucho que habla bien de Saúl, estuve hablando bien de Saúl, de las cosas que había leído de él, porque en realidad fue un joven elegido por Dios, pero fue elegido por el Señor hasta que estuvo en obediencia. Pero aquí donde ya Saúl comienza a deslinearse de lo que Dios le había propuesto, de lo que Dios le había asignado, cuando él sale de los mandamientos y de las cosas de Dios, ya Dios le quita el reino. Ya le dice el Señor: mira, tu reino no será estable. Pues él reinó 40 años en Israel, pero solamente 2 años estuvo el Señor con él. Y vemos que en el capítulo 15, allí Saúl desobedece a Dios cuando el Señor le dice: tiene que acabar con Amalek, tiene que raer con los niños, con los que maman leche, con las jóvenes, con los mayores, con los reyes, con todo. Tiene que raer, acabar con todo. Ve y pelea con Amalek porque lo pongo en tus manos. ¿Qué hace Saúl? Saúl va a pelear con el pueblo y luego regresa con lo mejor de la tierra, las mejores vacas, los mejores carneros. Trae el rey también con vida. Pero Dios le había dado una orden: acaba con Amalek, pero él no lo hizo. Luego cuando viene Samuel, Samuel recibe una revelación de Dios y le dice lo que Saúl había hecho. Samuel viene en la mañana a hablar con Saúl. Y Saúl le dice, cuando Samuel llega, dice: y estos bramidos que estoy escuchando de vacas, ¿qué son estas cosas? No, la hemos traído porque el pueblo la trajo para hacer holocausto a tu Dios. Y también han salvado la vida del rey. Le han regalado la vida al rey. Pero Dios no le había mandado a hacer esto. Y esto quiere decir: acaba con todo ese pecado. Si Dios te llamó, si tú te has dispuesto a servir al Señor, no sirva al Señor a medias. Dios no quiere que tú estés coqueteando con el mundo, que estés con un pie dentro y un pie afuera. Fue lo que pasó con Saúl, por lo cual en el capítulo 15 de 1 de Samuel fue desechado. Fue desechado totalmente, dice la palabra de Dios, porque Dios le había pedido que acabara, que raera con Amalek, y él había dejado lo mejor. Dios te manda a decir: acaba con esos amalecitas que te están alejando de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hubieron hombres y mujeres en la Biblia que agradaron a Dios. Enoc agradó a Dios, dice la palabra del Señor. Fue llevado por fe, pero antes de esto, él agradó a Dios, dice la palabra del Señor.
Abraham agradó a Dios creyendo al Señor firmemente lo que Dios le había dicho. Y él sabía que aún de las piedras Dios podía sacar una generación para él. Dios te está llamando a tener fe, fe tangible. Ten fe en el Señor, porque aún has de alabarle. Aún no te vas a quedar ahí tirado en el piso. Dios te va a levantar. Dios va a levantar una generación, como te ha dicho, de tu familia. Tus hijos no se van a quedar en el suelo. Vengo a decirte que la fe en la palabra de Dios y la fe en Jesucristo es la fuente de vida. Vengo a invitarte a hacer esta oración porque dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Y esto es por fe somos salvos. Te invito a que hagas esta oración ahora conmigo, diciendo así: hoy, en esta hora, vengo delante de tu presencia, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Te pido, oh Dios, que me perdone por haber caminado así. Yo abro mi corazón y te invito, Jesús, a que entres y mores en mí. Yo creo que Dios el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día y que se levantó con poder y gloria, y hoy me levanto juntamente con Cristo Jesús. Si has hecho esta oración, te felicito y te animo a que busques al Señor, a que busques una relación personal con Él y a que leas la Biblia y busques un lugar donde te congregue. Y vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a